Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Bueno, eh, me presento, soy Eli Ronda Calamares Hernández. Mi nombre artístico es Random. Un gusto con todos. Esta es la primera parte de mi testimonio. Bueno, he tomado la decisión de hacer un video, pero no para ganar fama ni ganar personas ni nada de eso, sino bueno, es algo muy importante para mí, eh, el poder hacer este video con mucho cariño y que cada uno que pueda ver este video puedan entender, ¿no? De que tiene un propósito en la tierra, que por más de las dificultades que vengan, los problemas, siempre hay un propósito. Y bueno, esta es la primera parte de mi testimonio que quisiera compartirles porque nunca tomo la valentía de poder hacer esto. Y espero que alguna oportunidad pueda grabar una segunda parte, pero quisiera yo contarles un poco de mí porque a veces en aquellos tiempos eh, tuve la oportunidad de llevarme críticas, de ser juzgado, de ser humillado, pero entendí algo, que todo eso forma parte de un propósito. Eh, Cuando uno tiene un llamado grande, Dios te hace pasar todas esas cosas para que uno entienda de que es muy importante, ¿no? Y bueno, yo nací en una familia humilde, sencilla, y donde conozco a tíos que tienen llamados a mí. Yo de muy pequeño siempre con mi papá, ¿no? Mi papá era músico en esos tiempos, aquellos, te estoy hablando de hace 13 años atrás, hace 20 años atrás, en aquellos tiempos, en los años 2000, 2003, 2000, yo nací en 2001. Y recuerdo que mis padres me contaban que cuando yo era muy pequeño, yo siempre en la barriga de mi mamá siempre ponía los parlantes para que escuchara. Y fue de que muy pequeño mi papá mucho me llamaba a la música, que mi papá me instruía, porque él era músico, baterista tocaba. Y bueno, con los años, desde muy pequeño empecé a desarrollar ese talento, ¿no? Y siempre me gustaba, no mucho, no me llamaba mucho la atención porque desde que yo cumplí 5 años, o 9 años, 10, 11, 12, eh, bueno, eh, empecé a tener problemas. Recuerdo que cuando era muy pequeño, de 11 por ahí, 10 11 años, sufría mucho bullying, sufría mucho fastidio de mis compañeros. Yo estudié en un colegio cristiano también, y también recibía abusos de mis compañeros, abusos más que todo de mis compañeros, ¿no? Yo padecí de bullying de muy chivolo, muy chiquillo. Y eso conllevó, eso provocó en mi vida que no tuviera relaciones con las personas, que no hablara con la gente. Pero saben algo, desde muy pequeño a mí mucho me llamaba la atención el poder, eh, me llamaba mucho, no sé, tenía mucho de llamar, de conversar con los mayores, de tener comunicación con los mayores, entablar conversación con ellos. Siempre me llamaba mucho la atención desde muy pequeño, porque me daba cuenta de muy pequeño y entendía de que ellos tenían otra manera de pensar, otra forma de pensar y admiraba su manera de hablar, de cómo eran. Y yo decía de muy pequeño, algún día voy a ser grande, voy a ser mejor persona. Y pasaron los años, seguía con ese bullying. Cuando yo cumplí 13 años, pero de 12 años yo eh, tenía, bueno, mi mamita que era una mujer
de parte de mi papá, intercedora, ¿no? Este, bueno, ella mucho me instruía a la palabra, me enseñaban, pero no. Mis padres, como eran cristianos en esos años, ellos siempre me tenían problemas. Y bueno, yo a los 12 años recuerdo que me ocurrieron muchas cosas. Y bueno, pues les decía, desde muy pequeño acostumbraba mucho orar. Me llama mucho la oración. No sé, me sentía muy tranquilo, a pesar de que tenía problemas familiares con mi familia. Desde muy pequeño siempre tenía el deseo de poder tener familia unida, papá y mamá unidos, pero prácticamente tuve la oportunidad de padecer esos problemas, ¿no? Con mis padres y un montón de cosas, ¿no? Y entonces yo desde los 12 años no entendía y yo decía, yo no quiero vivir, pero de ese tiempo recuerdo mucho que me pasaban accidentes, muchas cosas y sufría mucho. Y recuerdo que eh, yo tomé una decisión. Una de las decisiones fue suicidarme y tomar veneno, en el cual recuerdo que en ese tiempo ya Dios trataba conmigo ya de muy joven, muy chiquillo, chivolo. Muchos decían, no, tenías que estar en los amigos, tenías que estar. Yo era una persona muy antisocial, por el mismo producto del bullying que me hacían compañeros, amigos, que hoy en día yo les perdoné. Pero yo sufrí muchísimos años, porque era casi toda la primaria, toda la secundaria, eran bullying y muchas cosas que afectaron mi vida personal, que conllevó a no ser social con la gente, no hablar con la gente, no defenderme, no me podía defender, pero cuando era muy chiquito, cuando tenía 12 años, y esto especialmente sale de mi corazón porque quiero que ustedes conozcan y sepan de que yo, de dónde es que Dios me sacó, de dónde es que Dios cambió mi vida, ¿no? Y tampoco puedo decir que soy una persona perfecta. Cuando era muy chiquillo, tenía 11 12 años, un amigo del colegio que hoy en día, bueno, pues yo lo perdoné, está saneado eso, y lo puedo contar con tanta libertad. Él abusó de mí, y recuerdo que eso no me marcó mucho, porque fue que en ese momento cuando estaba así me sentía muy mal. Y a los 13 años, cuando igual yo seguía adelante buscando a Dios con mi mamita, una mujer de oración, intercesora, y ella me llevó por primera vez a una iglesia, y fue una iglesia donde me llamaba mucho la atención sobre lo que pasaba con la gente, lo que hacía, lo que sucedía, lo que hacía Dios. Y Y sucede que en esa iglesia era una iglesia pentecostés y una iglesia que el Espíritu Santo se movía de una manera muy tremenda. Y fue en esa noche que yo por primera vez en mi vida, a los 13 años, recibí al Señor y me restauré, y Dios me restauró y me bautizó por primera vez. Y fue bonito, fue una experiencia extraordinaria que marcó mi vida, un antes y un después, porque después yo quise seguir, quise continuar desde muy chiquillo, desde los 13 años, sentía en mi corazón un anhelo, un deseo de buscar al Señor. Y recuerdo que en los 13 años yo recibí una palabra de dos varones, de dos siervos de Dios, que ellos me oraron, ellos me ministraron, porque estaba muy necesitado, necesitaba amor, necesitaba afecto. Uno fue parte de mi familia que Dios levantó también como profeta del Señor, y honro su vida también. Por él me profetizó y me dijo que iba a ser profeta y iba a ser como Elías. Pero nunca entendí que pasaron casi 9 años de mi vida, 10 años, fueron años de sufrimiento,
años de desierto, de muchas cosas, pero nunca empecé a descubrir en esos años. Recuerdo mucho que Dios me empezaba a hacer descubrimientos científicos. Con los científicos empecé a descubrir las dos de ciencia. Con los científicos empezaba, no sé, era muy niño, era muy chivolo y empezaba, oraba con mi familia, oraba con mis tíos, que era mucho de oración. Yo me metí con ellos desde muy pequeño, de los 13, 14, 15, 16, 17, 8, pero tenía muchas trabas. Recuerdo mucho que mi papá y mi mamá eran una de las personas que me ponían obstáculos en el camino, no dejaban de que yo buscara. Lo digo con tanto quebranto porque esos años fueron, a pesar que fueron los peores, pero para mí fueron los mejores. Los mejores porque aunque yo no tenía en ese tiempo el don, veía muchos milagros, veía cómo es que Dios se movía con mi tío, veía cómo es que Dios hacía muchas cosas sobrenaturales. Y era tremendo escuchar las historias de lo que Dios hacía con él. Yo decía, Señor, en esos años, yo también quiero ser usado por ti. Y recuerdo que yo en mi casa, en el segundo piso, tengo un balcón. Y ese balcón, déjame decirles que es un balcón histórico porque muchas de las veces que yo clamaba fue en ese lugar. Fue en ese lugar. En mi casa tenía rincones donde yo clamaba, donde yo oraba, donde yo buscaba al Señor. Y recuerdo mucho que había noches que la verdad a veces yo me quedaba de madrugada orando, 13, 14, 15, 16 años, pero venía mi papá y me interrumpía, venía mi papá y decía, no, ¿por qué estás orando? En ese tiempo él estaba perdido. Yo entendía eso, pero a veces me ponía triste y decía, Señor, y a veces quería dejar con el tiempo, con los años, cuando cumplí 14, 15, 16, a los 17 me alejé de Dios, casi un año, 2 años, cuando cumplí 18 años pasé uno de los procesos, fue un accidente y recuerdo mucho que en ese accidente cambió algo de mí también, cambió algo de mí, 18 años, 19 años, pero ya a los 18 Dios me dio la oportunidad de pertenecer a un ministerio de mi iglesia, porque yo empecé a congregar del 2018 en adelante y empezaba a ver muchas cosas bonitas, comenzaba recién, ¿no? Comenzaba recién y poco a poco fui descubriendo mi talento, porque yo cuando inicié, recuerdo que inicié de la nada, no tenía instrumentos, pero me gustaba mucho la música desde muy pequeño, pero no tomaba mucha importancia. Pero cuando cumplí 18 años y empecé a integrarme al ministerio donde estaba en mi iglesia, empezaba a ministrar, empezaba a tocar y no me sentía tan bien, no me movía bien, no sentía el mover, no sentía la presencia. Y ese tiempo yo empezaba a clamar y decía, Señor, yo quiero tener eso, yo quiero tener tu presencia, quiero tener tu fuego, quiero que tú me uses. Y decía, Señor, pero cuando llegó pandemia, yo tenía 22, 21 tenía, cuando llegó pandemia. Y recuerdo que antes de pandemia, porque esa fue una revolución, recuerdo mucho que una noche, estando en mi cuarto, Dios me puso un sentir en mi corazón. Y era el sentir de una historia que él iba a comenzar en mi vida. Que esa historia en un momento les contaré de las cosas que me pasaron y muchas cosas que Dios hizo. Y les sigo contando un poco de lo que fue la primera historia. Y fueron momentos difíciles, fueron tiempos muy difíciles, porque muchas veces quise dejar el ministerio, quise alejarme de Dios, quise dejar todo, porque no me sentía útil, porque yo sentía que Dios no me usaba, que estaba en el instrumento y me sentía muy apagado,
y me sentía muy vacío y no sentía la conexión. Y fue un tiempo de que Dios poco a poco fue levantando, poco a poco Él me empezaba a mover las manos y hacía de todo, lo que Él me pedía yo lo hacía, obedecía al Señor, pero eso sí, no dejaba de orar, no dejaba de buscar, continuaba aún sin tener don, sin tener ministerio, no tenía nada, solamente era músico, ministro, pero era de los cualquier ministro que estaban ahí, cualquier baterista, pero no era útil, ¿me entiendes? No era útil el ministerio, no era de bendición. Y recuerdo mucho que cuando vino pandemia, recuerdo que creo que voy a contarles, eh, voy a llegar a la segunda parte, porque es una historia muy bonita, lo que Dios hizo después de eso, lo que Él hizo, ¿no? Es una historia muy bonita. Ahí viene la segunda parte.